Así que démosle un aplauso al Señor. Ayer nació Lucía. Lucía es la hija de Juanes, el crespito que canta, junto con su esposa Daniela, y con autorización de ellos les estoy contando esta noticia porque es una bendición. ¿Cuántos saben que un bebé nazca bien y que su mamá esté bien? También es una bendición. Así que bueno, tenemos muchos babies en este momento, pero yo quiero que oremos y demos gracias por eso. Yo no sé si ustedes sabían, pero cada vez que una mujer está dando a luz, está poniendo su vida entre la vida y la muerte. No solamente la de ella, la de su bebé también. Entonces el hecho de que estos procesos culminen en bendición es un motivo para agradecer a Dios. Así que cierre sus ojos y dígale: Padre, gracias. Hoy como familia te damos gracias por la vida de Juanes, por la vida de Dani y por la vida de Lucía también. Gracias porque hemos acompañado este embarazo 9 meses y hoy podemos decir, Señor, de que ha terminado este proceso en victoria. Así que te damos gracias por ayudar a Dani, Señor, por la fuerza, la fortaleza que le diste, Señor. Gracias, Señor, porque Lucía nació bien y ella también está bien. Así que hoy como familia nos gozamos y nos alegramos por ellos y te pedimos que en esta nueva etapa de sus vidas tú los bendigas, que tú les ayudes a ser unos padres excelentes para Lucía, Señor, y permítenos seguir viendo en ellos una familia sacerdotal, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira el que está a su lado y dígale: el próximo puede ser usted. Ay, sí, diga: ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay una amiga mía que tiene 4 hijos ya grandes y le dice al esposo: no hay quinto malo. Entonces, si ella dice eso, dígale que está a su lado, ¿usted qué más va a decir? Muy bien. Esta mañana vamos entonces a continuar con la segunda parte del fruto del Espíritu Santo. Hace 8 días comenzamos el tema y haciendo como una recopilación, entonces entendíamos que el fruto es una obra que el Espíritu perfecciona en cada creyente. Entonces, cuando tú recibes al Señor, te es dado el Espíritu Santo. ¿Y qué comienza a hacer el Espíritu Santo? A desarrollar fruto en tu vida. 9 cosas que pueden transformar tu vida de la persona que era a la persona que Dios quiere formar en ti y hacernos más parecidos a Cristo. Hace 8 días, si tienen ahí la imagen de lo que usamos hace 8 días entonces estuvimos desarrollando 3 frutos. Número 1, el amor, ¿cierto? El amor, y aprendíamos que no es que Dios nos dé más de nuestro amor, sino que podamos empezar a amar a otros como Dios ama. Y ese es el gran reto que tenemos: poder amar no con nuestro amor, sino con el amor de Dios. El segundo fruto que vimos fue el gozo, que aprendíamos que gozo es poder sentir ese contentamiento de sentirnos plenos y satisfechos. ¿En qué? En que tenemos a Dios, que nos pueden faltar muchas cosas afuera, pero cuando entendemos que tenemos a Cristo, entonces podemos estar gozosos, porque si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Muy bien. Y el tercer fruto que vimos fue la paz. Y cuando hablamos de la paz, entonces hablamos de que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros una mente tranquila y un espíritu reposado. Aprendimos que tenemos ya paz para con Dios a través de Jesús, que podemos tener paz con nosotros al entender que cuando dice la Biblia, ¿se acuerdan esa cita? Isaías 26:3, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces aprendíamos que la raíz de nuestra paz es poder tener todos nuestros pensamientos puestos en el Señor y no tener nuestra mente en tantos pensamientos locos que tenemos a diario. Y también aprendíamos que la paz con otros, dice: en cuanto dependan de ustedes, estén en paz con todos. En cuanto dependa de ti, busca siempre la paz. Esas 3 cositas vimos el domingo pasado. Entonces vamos a Gálatas capítulo 5 verso 16 para que hoy culminemos entonces este tema. Entonces dice el verso 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no
hay ley. Entonces hoy vamos a ver los siguientes y vamos a empezar entonces cómo el Espíritu Santo desarrolla en nosotros el fruto de la paciencia. Pero antes de eso, recuerdan que a principio de año el Señor nos dio una palabra, 2023, ¿qué? ¿Cuál es la palabra de este año? En el río del Espíritu. Y cuando escuchamos esa palabra, entonces como que en el río del Espíritu muchos de nosotros nos imaginamos como manifestaciones del Espíritu Santo o algo así como todo sobrenatural. Y aunque eso tiene que ver, cuando hablamos de en el río del Espíritu, hablamos también de dejar trabajar en nosotros al Espíritu Santo. Recuerdan que hace 8 días vimos que el Espíritu Santo siempre quiere trabajar en nosotros, pero que muchas veces somos nosotros los que ponemos resistencia. El Espíritu Santo quiere desarrollar amor en nosotros y nosotros no, pero no tanto Espíritu Santo. Yo puedo amar a aquellos y a aquel me cuesta, pero entonces sumergirnos en el río del Espíritu es precisamente dejar que el Espíritu siga trabajando en nosotros y podamos ir más profundos. ¿Cuántos quieren llegar a un 2024 siendo mejores creyentes? ¿Cierto? Evidenciando más el fruto. Entonces, para que podamos terminar siendo en el 2024 unas personas diferentes, necesitamos dejar que el Espíritu obre en nosotros. Entonces vamos a un don, y por eso me demoré tanto, porque cuando alguien se demora mucho diciendo algo que usted ya sabe, necesita desarrollar paciencia. Entonces muchos ya estaban ahí sentados diciendo sí, muévase, que eso lo dijo hace 8 días, entonces hágale. ¿Cuántos así como yo? Todos necesitamos trabajar en la paciencia. Quiero que te hagas esta pregunta en esta mañana, o que contestes o termines esta frase: yo no tengo paciencia para. Quiero que en esta mañana pienses para qué tú no tienes paciencia o tienes muy poquita paciencia. Y si alguien se atreve a compartirme en esta mañana para qué tiene poca paciencia, me puede decir desde su puesto. Yo no tengo tanta paciencia para ¿qué? Aquí todos pues son muy pacientes, ¿cierto? O sea, no, yo estoy de acá, o sea, yo fui la única pues que estudiando eso y dije no, yo no tengo tanta paciencia para hacer filas. ¿Quién más? Yo no tengo tanta paciencia para los trancones. Yo no tengo tanta paciencia para esperar que alguien haga una tarea que le envíe a hacer. ¿Algo diferente? Muy bien. Creo que todos necesitamos en nuestra vida algún área en donde necesitamos desarrollar paciencia. La paciencia no solamente es no querer esperar, sino no saber esperar. Y hoy en día es muchísimo más difícil desarrollar la paciencia porque estamos en un mundo que todo lo está haciendo a velocidades muy rápidas. Yo me sorprendo mucho cómo las mamás de nosotros se levantaban a las 4 de la mañana a montar el almuerzo y a las 12 apenas venía estando 4, 5, 6, 7, 8 horas haciendo unos frijoles. Pregunta, ¿hay alguien en este momento que tiene tiempo para hacer unos frijoles en 8 horas? No. O sea, si usted va a hacer una frijoles está embalado, no se puede hacer frijoles, porque si nos demoramos 8 horas, pues son 8 horas que necesitamos hacer. Todo está tan veloz. Todos nos están enseñando que todo tiene que ir tan rápido que una de las virtudes que más está perdiendo el ser humano es la virtud de la paciencia. Por 2 situaciones, porque no sabemos esperar y tampoco queremos esperar. No solamente es un asunto de no saber esperar, sino que tampoco lo queremos hacer porque no nos gusta. Y quiero que vuelvas a traer a tu mente ese pensamiento de para qué es difícil para ti esperar,
o tener paciencia? ¿En qué situación te es difícil tener paciencia? Y quiero que en esta mañana tú pienses si tal vez es esa situación la que Dios está usando para desarrollar paciencia en tu vida. Mi hijo está en la etapa de la adolescencia. Y en la etapa de la adolescencia los muchachos son menos rápidos que en otra etapa de la vida. Pues yo no sé quiénes tienen hijos adolescentes o quiénes tuvieron hijos adolescentes, pero tú le dices a un chico, a un adolescente, me pasas por favor tal cosa que tengo en la cocina. Entonces él se queda ahí. Hijo, me pasas por favor lo que tengo en la cocina. Entonces él agarra y se va así, de ida. Coge la cosa y se devuelve. Mi hijo no es el único. Dígale que está a su lado. Hasta usted con la edad que tiene muchas veces es así, ¿cierto? ¿Qué te quiero decir con eso? Que eso que a mí me impacienta, porque en realidad me impacienta porque soy una mujer, o sea, que no quiero perder ni un minuto de tiempo. Entonces si puedes hacer eso ya, hazlo ya. Quizás Dios en medio de esa etapa de mi hijo me está enseñando a desarrollar paciencia, porque les tengo que confesar que muchas veces me ha ganado la impaciencia y he reaccionado de la manera que no debía haber reaccionado, simplemente porque se me agotó la paciencia demasiado rápido. O él tiene mucha paciencia o Dios está trabajando paciencia conmigo. Y yo prefiero optar y pensar que en esa situación que te está causando como impaciencia, tal vez sea una situación que Dios está usando para formar en ti la virtud de la paciencia. Soy impaciente porque todo lo quiero a mi manera y a mi tiempo. Eso es no tener paciencia. ¿Por qué me cuesta tanto desarrollar paciencia en mi vida? Porque todo lo quiero como yo espero y a mi tiempo. Cuando tú vas a un restaurante, tú esperas que te atiendan ¿cuánto? Ahí mismo, inmediatamente. Y si la persona se ha tardado 3 minutos en atenderte, tú ya estás. ¿Por qué? Porque nos están enseñando y el mundo va a ese ritmo. Ahora, la paciencia es una virtud que no poseemos, que no valoramos, que no queremos y no buscamos. Eso es la paciencia. Una virtud que no quiero, que no valoro, que no busco y que no me voy a esforzar por desarrollar paciencia en mi vida. Hay gente que ora de la siguiente manera: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Cuántos así en esta mañana? Señor, dame paciencia, pero ya. Y el Señor lo queda mirando y ahí viene qué hace el Señor. Entonces hay algunos más espirituales que le dicen, le está pidiendo al Señor paciencia. Prepárese, porque Dios no nos da paciencia como abrir la llave y sale un chorro. Esa no es la manera del Espíritu desarrollar paciencia en nosotros. ¿Cómo podemos pedirle rapidez a un Dios que en la Biblia se ha reflejado como un Dios que no tiene afán? Por ejemplo, Dios le dice a Abraham: te daré tu descendencia como las estrellas del cielo y tu esposa va a dar a luz un hijo, y etcétera, etcétera. Los impacientes, o sea, algunos de nosotros dijimos, bueno, ya tenemos la palabra, eso es sino que Sara se acueste con Abraham y al día siguiente Sara está embarazada. ¿Cuántos creerían que sería más chévere si Dios obrara de esa manera? Pero usted sabe cuánto se tardó Dios para cumplir esa promesa. Nada más y nada menos que 25 años. ¿Y qué quería Dios en esos 25 años trabajar en Sara y en Abraham? Probablemente paciencia, paciencia. ¿Cuánto tiempo se ha tardado Dios, que para ti se tardó, lo cogió el día, en cumplir esa promesa que Dios te ha dado? Quizás un mes, 2 meses, quizás hay algunos que dicen se ha tardado un día o 2 horas. Lo cierto es que el Dios que vemos en la palabra no es un Dios que nosotros podamos presionar con nuestra impaciencia.
Es un Dios que aprende a tomarse su tiempo. Tanto es así que la Biblia dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Dígale al que está a su lado, ¿será que estás en los 1000 años del Señor? Ay, no, qué cosa tan horrible. Yo no sé si voy a esperar 1000 años, pero tal vez en esa espera el Espíritu está desarrollando en ti paciencia. Levánteme la mano. ¿Cuántos reconocen en esta mañana que les cuesta esperar? Habrá unos, los conozco, que son virtuosos y han desarrollado paciencia. Hay otros que decimos esperar no nos gusta. Dios se demora 80 años para usar a Moisés. ¿Por qué no lo usó a los 25? O a los 15, como a David. ¿Por qué se demora 80 años para usar a Moisés? Porque Dios, dígale que está a su lado, Dios no tiene afán. Y si Dios no tiene afán y lo que desea a través de esa circunstancia es desarrollar paciencia en tu vida, tampoco se va a afanar, porque Él está desarrollando una virtud en ti. Me gustó esto porque cuando tú pasas, si tienes tu Biblia física, tú pasas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es sino pasar una hoja, ¿cierto? Como que el Antiguo y el Nuevo. ¿Sabe cuánto tiempo duró Dios en silencio desde el Antiguo al Nuevo? 400 años de silencio para que comenzara el Nuevo Testamento. Y Dios no tenía afán. Y Dios no tiene afán con darte todo lo que desesperadamente estás pidiendo ya. ¿Sabes por qué? Porque en medio de esa espera Dios está trabajando en tu paciencia. En tu paciencia. ¿Qué hermano tienes a tu lado que es un instrumento útil del Señor para desarrollar tu paciencia? Señor, pero hazlo más veloz, Señor, pero despiértalo. Y el Señor está diciendo, Él está cumpliendo perfectamente su tarea. Y usted, Señor, pero Él está siendo un instrumento de Dios para desarrollar paciencia en tu vida, quieras o no. Escuché esta frase que me gustó: si tú quieres ver resultados rápido, no estás listo para caminar con Dios. Me gustó mucho esta frase. Si tú quieres ver resultados rápidos, no estás listo para caminar con Dios. Porque con Dios nada es rápido. Algunas cosas Él hace de repente, pero lo que encontramos en la palabra es que Él se toma su tiempo para desarrollar ciertas cosas. Así que tu impaciencia no va a acelerar a Dios. Tu impaciencia no va a acelerar los procesos que Dios tiene contigo. Ahora, es importante que nos preguntemos en esta mañana, ¿cómo el Espíritu desarrolla paciencia en nosotros? ¿Cómo es que el Espíritu Santo desarrolla esa paciencia que no tenemos, que no queremos y que no buscamos, pero que al final el Espíritu necesita desarrollarla en nosotros? Pues bueno, la Biblia dice que la única forma de desarrollar paciencia en nosotros es a través de las tribulaciones y de las pruebas. No hay otra manera en que Dios desarrolle paciencia en nosotros como cuando nos pasa por tribulación y prueba. ¿Cuántos aquí en algún momento de su vida han tenido una tribulación o una prueba? ¿Y cuántos en medio de esa tribulación han dicho que esto se acabe ya? Ya, Señor, que yo abra los ojos, yo ore hoy y que eso mañana se solucione, y resulta que no pasa. Y tú estás creyendo que es que Dios no está obrando, cuando Dios sí está obrando. Pero para Dios obrar no es solucionarte el problema. Para Dios obrar es saber que en medio de esa tribulación Dios te está formando en paciencia. Y yo creo que muchos aquí estamos siendo atravesados por tribulaciones y pruebas porque el Espíritu Santo desea desarrollar paciencia en nuestra vida. Ese frutico, el frutico de la paciencia. Ahora, Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter
probado. Eso es muy teso. El Señor quiere desarrollar paciencia en tu vida por medio de la tribulación, y cuando tú eres paciente en medio de la tribulación, vas a salir de tu tribulación con un carácter firme. O sea, Dios tiene un propósito con la situación que estás viviendo. Te está enseñando paciencia. Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa circunstancia, ese sufrimiento, esa prueba, esa tribulación, eso que se te hace difícil, Dios lo puede estar usando para que tú crezcas en paciencia. Yo quiero que tú pienses en esta mañana cuál es esa situación, cuál es esa circunstancia que Dios hoy está usando en tu vida simplemente como una oportunidad para hacerte crecer en paciencia. Y quiero que en esta mañana te preguntes si de verdad tú crees que necesitas que el Espíritu Santo desarrolle paciencia en tu vida. En mi vida, sí. Hay dos definiciones de la palabra paciencia. La bíblica es la capacidad para esperar y reaccionar frente a diferentes situaciones. Y en el diccionario, paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Entonces, una vez escuché una frase de una de mis predicadoras favoritas en ese tiempo, que decía: paciencia no es cuánto tiempo esperas, sino la actitud mientras lo haces. Porque yo conozco muchos esposos que si esperan a su esposa que se arregle, pero estiran trompa que da miedo. Y entonces dicen: yo sí la esperé. ¿Con qué actitud? Algunos esposos estarán ahí sentados diciendo: pero es que son conchudas. Bueno, piensen, yo hoy estoy predicando y ustedes piensen lo que ustedes quieran. Lo cierto es que hay muchos de nosotros esperando, creyendo que esperar solo se trata de tiempo, cuando esperar también se trata de actitud. Sí, Señor, tú estás trabajando en mi vida, sí. Uy, yo sí espero que tú hagas pues un milagro en esta área, pero qué cosa tan horrible, Señor. Qué queja. Que el pueblo de Israel esperó 40 años. La pregunta es: ¿esperaron o no? Sí. Pero ¿cuál fue su actitud durante esos 40 años? Entonces, no solamente paciencia es esperar, paciencia es poder tener la capacidad de soportar algo sin alterarme. Entonces, Mari decía: me cuesta tener paciencia en los tacos. Entonces, el punto no es esperar el taco, el punto es cómo estás esperando mientras el taco avanza. Estás renegando, estás diciéndole a aquel que vea ese pendejo, ese otro bien lento, este se atravesó, insultó a medio mundo en el trancón. Pero yo esperé. No solamente se trata de esperar, se trata de la actitud mientras estoy esperando. Tú dirás, el que está ahí sentado: el Señor sabe que yo he sido paciente y que yo he esperado y que ya va 1 año, 2 años, 10 años o 20 años, y está muy bien. Has ganado una parte de la paciencia en tiempo, pero yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿has ganado esa paciencia en actitud mientras esperas? ¿O será que en esta mañana necesitamos desarrollar no solamente paciencia para esperar en tiempo, sino paciencia para esperar con la actitud correcta? Y tú dices: eso es imposible, eso es muy difícil. Por eso es algo que tú no puedes producir por ti mismo, sino que el Espíritu va a comenzar a desarrollarlo en tu vida. Quiero que usted se imagine una persona paciente con las características que te dije, que sabe esperar en tiempo y sabe esperar en actitud. ¿Cómo te caería una persona así? Muy bien. Yo creo que si yo desarrollo paciencia y evidencio eso en mi vida, mi hijo será profundamente feliz. Él quisiera tener una mamá con este tipo de paciencia, pero por mis fuerzas, difícil. Pero como no soy yo la que produzco esa paciencia, sino el Espíritu Santo en mí, entonces yo tengo que permitirle al Espíritu que trabaje esa paciencia en mi vida. Y te pregunto en esta mañana: ¿vas a permitir que el Espíritu Santo trabaje esa paciencia en tu vida?
Decirle sí a la paciencia es decirle sí a la prueba. Decirle sí a la paciencia es decirle sí a la tribulación. Decirle sí a la paciencia es decirle sí a circunstancias que a ti no te van a gustar, pero que al final van a terminar desarrollando la paciencia en tu vida. 4 cosas por las cuales la paciencia es necesaria para ti. La paciencia no es algo que tú quieras, pero es algo que necesitas. Entonces tú me puedes decir, no, yo no quiero paciencia, no, yo me quiero quedar así. Pero es que no es si quieres, es necesitas ser paciente. Necesitas ser paciente para esperar en las promesas que Dios te ha dado. Dice que en medio de la impaciencia, Sara le dice a su esposo, acuéstate con mi sierva y ten un hijo de esa manera. Y luego esa bobadita, esa impaciencia le trajo una consecuencia que ella nunca se imaginó. ¿Se acuerdan? Ahora su sierva le echaba en cara al hijo que ella no podía tener porque se impacientó. Entonces necesitamos paciencia para esperar las promesas de Dios y no abortarlas. Necesitamos paciencia para esperar hasta el final, para no darnos por vencidos. Mire, yo conozco gente, a mí misma me ha pasado, cómo estoy a un paso de lograr lo que quiero, pero me doy por vencida y justo cuando estaba a punto de llegar lo que iba a recibir. ¿Cuántas veces te has ido de hacer una fila como el pastor y no estaba ninguno de los que eran antes de él y pase y le hubiera tocado? Y le tocó volver otro día, pedir el ficho. Entonces necesitamos paciencia para perseverar. Necesitamos paciencia para comprender a otros. ¿Cuántos necesitan paciencia para comprender a otros? No todos van a ir a tu ritmo. Y el problema no es que ellos sean muy lentos, es que tú vas a tener que comprenderlos cuando tengas y desarrolles paciencia en tu vida. No todos van a tu ritmo, así que necesitas paciencia para entender que todos no van a tu ritmo. Y necesitas paciencia para mostrar el carácter de Dios a otros. En un mundo de gente tan agitada, corriendo en tantas cosas, se necesita alguien que tenga o evidencie paciencia. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿hay alguien aquí que necesite que el Espíritu Santo desarrolle paciencia en su vida? ¿Lo vas a dejar trabajar paciencia en tu vida? Ay, déjalo trabajar. El segundo fruto, el quinto de todo el fruto que vamos a ver hoy es la benignidad. Y la benignidad en otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, la del lenguaje actual, lo llaman también amabilidad o gentileza. Y es que la benignidad junto con la bondad son 2 virtudes que tienen que ver con mi comportamiento hacia los demás. Entonces la Biblia me va a decir que el Espíritu desarrolla en mí benignidad, pero para que nos entendamos mejor vamos a llamarla amabilidad y gentileza. Mire el que está a su lado y dígale, ¿qué tan amable eres? Ay. Yo conozco gente sumamente amable. ¿Hay alguien acá que conoce gente sumamente amable? Que usted termina de tener como contacto con esa persona y usted dice, ¡qué amabilidad! Usted va donde un médico, esa es la mejor experiencia. Usted va donde un médico y ese médico se toma el tiempo con usted, le explica todo y usted sale de ese consultorio con cara de ponqué diciendo, ¡qué amabilidad la del médico! Pero también te ha tocado otros que no te miran a la cara, que son escribiendo en el computador, que te dice 3 acetaminofenes cada 8 horas, que Dios la bendiga, y usted, ¡ay! ¡Qué médico tan fastidioso! Nos encanta estar rodeados de gente que es amable. La pregunta no es si conoces solo gente amable, sino tú eres catalogado dentro de tu círculo social como alguien amable. Yo como no le tengo que mostrar sonrisitas a nadie, dicen algunos por ahí. Y no me importa porque no tengo que estar, dice mi abuela, pelándole la muela a todo el mundo. Pero
Pero si tú eres un creyente en el que está el Espíritu Santo, que quieres dejar obrar al Espíritu Santo, la amabilidad no tiene que ser una opción en tu vida. Un creyente con el Espíritu Santo debe ser un creyente amable. Amable. Y dígale al que está a su lado, con cara de limón. Hay varias frases que me dijeron a mí durante mucho tiempo. Con cara de limón, tiene cara de teléfono ocupado. ¿Qué cara hace usted cuando el teléfono está ocupado? ¿Cierto? Su rostro cambia. Así que cuando hablamos de amabilidad o gentileza, estamos hablando de una persona que tiene una actitud de gracia, ternura y compasión hacia otros. No solamente te sientas bien por tener a alguien amable a tu lado. ¿Qué tal si en esta mañana tú dejas que el Espíritu te convierta en una persona amable para otros? La amabilidad o la benignidad que el Espíritu desarrolla en nosotros se opone a toda actitud áspera o malhumorada. Dígale al que está a su lado, sin decirle nada, solo mírelo. No le diga nada. La benignidad es lo opuesto a una actitud áspera y malhumorada. Hay algunas personas que sin darse cuenta todo el tiempo su rostro está evidenciando mal humor. ¿Usted ha conocido personas así? Que todo el tiempo, tal vez sin intención, está por ejemplo con un rostro muy ceñido. Y entonces tú ni siquiera has tratado con esa persona y tú ya estás diciendo, es que es súper mala clase. Mi hermanita hace 8 días fue a pedir la visa y mientras ella estaba en la fila, ella nos contaba que decía, ay, que me toque aquel porque aquel sí se ríe, aquel se ríe con todos y que no me toque con aquel porque ese es todo serio, todo. Cuando lo ven a usted sin hablar con usted, evidencian amabilidad o mal humor. Y tú dirás, pero no importa que no me vean la amabilidad, cuando traten conmigo van a saber que yo soy amable. Pero es que hay gente con la que tú no vas a tratar nunca y la percepción que van a tener de ti es que eres muy malhumorado. Entonces el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros esa capacidad de poder tener una actitud apacible y también que está dispuesta a tratar a otros con amabilidad. Tú que tienes contacto a diario con tantas personas, ¿qué tan amable eres con ellas? ¿Qué tan amable eres? Tu amabilidad es como esto, como el ejemplo que pones de que tanto cae una gotera a una piedra hasta que la rompe. Muchas veces tú has dejado de ser amable con gente porque no te responde de la manera en que tú esperaste. ¿Cuántos han sido así? Yo tan amable, pero como me respondió así con cara, yo también le puse la cara. ¿Cierto? Entonces mi amabilidad depende de la amabilidad del otro. Cuando saben cuál es la amabilidad que quiere hacer el Espíritu Santo, sea amable, así la respuesta del otro no sea amable. Porque tan amable vas a ser siempre que algún día esa persona va a cambiar contigo. Nos pasa mucho a los que nos paramos en la puerta a recibir. Yo me paré algunos años, el pastor todavía se para y los servidores, ¿cierto? Entonces está el servidor, buenos días hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo le va? Normal. Al otro domingo, buenos días hermano, ¿cómo le va? Dios le bendiga, ¿cómo le va hermano? Y siga. Y tanto le da la gota, la piedra, hasta que la rompe. Yo no sé cuántos domingos después, pero te aseguro que si tu amabilidad no cambia con esa persona, llegará un domingo donde tú le digas, buenos días hermano, y él le diga, buenos días hermana, Dios la bendiga. No espere ni que lo abracen, ni le dé picos, ni nada. Pero tu amabilidad puede transformar la actitud de otra persona. Y no solo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Cuántas veces te toca ir a la misma farmacia de la EPS con la misma muchacha gruñona que te atiende mal? Y es la misma cada mes usted va.
y usted ya como que se le está acabando la amabilidad. Al principio la entendía, ya se le está colmando la paciencia y la amabilidad. Pero un día vas a ver que tu amabilidad va a transformar la vida de esa persona. La benignidad o la amabilidad corrige las acciones irritables, endulza las palabras hirientes y cargadas de ira y elimina las palabras ofensivas y denigrantes. Una persona en la que el Espíritu Santo ha desarrollado amabilidad es una persona que nunca va a usar palabras ásperas o hirientes para nadie. No solamente somos amables cuando sonreímos, somos amables como hablamos. Somos amables con las palabras que decimos. Nuestras palabras indican amabilidad. Ahora, la pregunta es, nuevamente, ¿qué estás haciendo por ser amable? ¿Qué personas Dios te está poniendo a tu lado para desarrollar amabilidad? Porque hay algunas con las que nos fluye ser amables, hay otras con las que nos cuesta ser amables, pero es con esas que nos cuesta que el Espíritu Santo está desarrollando amabilidad en nosotros. La amabilidad o la benignidad no es algo volitivo, no, es algo volitivo y no emocional. ¿Qué es volitivo? Es de la voluntad. Yo hoy no siento ser amable contigo, entonces no voy a ser amable contigo. No, la amabilidad es algo que usted decide. Usted no es amable porque lo sienta, usted es amable porque lo decide. Pero para que usted sea amable por decisión, necesita dejar que el Espíritu trabaje eso en su vida. La gente necesita de tu gentileza. Saben, increíble, pero la benignidad es una de las virtudes que más acerca a la gente a Dios. ¿O has visto que alguien quiere acercarse a Dios a través de alguien que es muy malhumorado y que siempre está teniendo una actitud incorrecta? ¿Cierto que no? Es más, esa actitud incorrecta la gente lo toma al contrario, como que, ay no, si ser cristiano es así como y no me invite nunca por allá a la iglesia suya. Ay no. Pero si alguien es muy amable, si alguien es muy cortés, es muy gentil, ¿y por qué es tan diferente a la demás persona? Porque el Espíritu está en ti. Ahora, dice la palabra en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Por cuántos? Todos. Lo que te quiero decir es que no solamente tienes que ser amable cuando vengas a la iglesia, tienes que ser amable cuando te montes al bus y alguien te dio un bolsazo porque había mucha gente. ¿A cuánto le ha dado rabia eso? Ay, eso es lo peor. Que usted está ahí sentadito, cogió puesto y llega otro y pin, le da con un bolso. Y usted mira a esa persona como, en el bus hay que mostrar gentileza. ¿Cuántas veces te montas al bus y dices buenos días, buenas tardes? Cuando te bajas, así sea de atrás, gritas gracias, porque ya nos bajamos es por atrás. Gentileza. Como empleado, gentileza. Como jefe, gentileza. Con tu familia, gentileza. ¿Cuántos de nosotros vimos al papá que era muy amable con el de la tienda, pero con uno era como otra persona? Eso salía y saludaba a todos los vecinos, buenos días vecino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? No, el de la cuadra, el más amable de todos. Pero se levantaba en su casa y nunca le decía buenos días hijo, buenos días. Eso es algo, por ejemplo, que nosotros tenemos que enseñar desde nuestras casas. Se levanta, buenos días. Pero en muchas de nuestras familias eso no, pues como que cada uno se levantaba y ya, como que, ¿qué hubo? Pásame la mantequilla, ya, ese era el saludo. ¿O qué hay de desayuno? Amabilidad, gentileza. Tu gentileza sea conocida por todos los hombres. Y Efesios 4:31 dice, sean amables los unos con los otros. Amabilidad. Yo necesito desarrollar amabilidad en mi vida. Ahora, hay una historia
historia en segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5, en donde el rey David estaba caminando con sus hombres, sus valientes, y había otra persona que hacía sino insultarlo y maldecirlo. Entonces miren lo que pasa, dice, le gritaban a David: vete de aquí, asesino y sinvergüenza. Le estaban gritando a David. Entonces uno de los valientes de David se enojó mucho, se le fue la amabilidad y la gentileza y le dijo esto al rey. Dice: déjame ir y cortarle la cabeza. ¿Quién es este que se está atreviendo a maldecir al rey? Déjame ir y cortarle la cabeza. Tan amable, ¿no? Qué amabilidad, ¿cierto? Y David se voltea a su hombre y le dice: si mi propio hijo me está buscando para matarme, este también tiene razones también para matarme, así que vamos a seguir el camino y vamos a dejar que él diga lo que tenga que decir. Tal vez sus maldiciones sean una oportunidad también para que Dios me bendiga a mí. Y David sigue su camino ignorando lo que este hombre le estaba gritando. Pregunta: ¿qué hubiera hecho usted? Tal vez usted sí sería ese Abisaí que dice: le corto la cabeza. Pero David desarrolló amabilidad. Alguien lo estaba tratando súper mal, alguien lo estaba insultando, sin embargo, él decidió dejarlo. Pregunta: ¿qué haces tú cuando alguien te está tratando de la manera equivocada? Pues yo no le corto la cabeza, pero amable no soy. ¿Sí o qué? Porque somos amables selectivos. Decidimos con quién ser amables. Y la Biblia dice: un creyente que deja que el Espíritu trabaje en su vida no solamente puede ser amable con el que él quiere, tiene que ser amable con ¿quiénes? Con todos. ¿Te cuesta? Sí. Max Lucado decía: elijo la gentileza. Nada se gana por la fuerza. Elijo ser amable. Si levanto la voz, que sea solo para alabar al Señor. Si aprieto mi puño, que sea solo en medio de la oración. Y si hago una demanda, que sea solo para mí. Eso es gentileza. El tercer fruto es bondad. Y bondad no es otra cosa que ser buenos. Y quiero preguntarles en esta mañana: ¿hay alguien bueno aquí? ¿Qué hubo? No me asusten. ¿Cómo ustedes ya ni saben qué son? ¿Cuántos son buenos? Buenos. O sea, vas a clarificarme la pregunta: ¿cuántos se consideran buenas personas? Ay, no me asusten, yo ya estoy diciendo: Señor, haz algo en esta mañana, ¿cierto? Bueno, somos buenas personas. Entonces la gente dice: yo soy buena persona porque dice mi abuela: yo no le hago mal a nadie. Entonces, como yo no le hago nada mal a nadie, yo soy buena persona. Yo soy buena persona porque ayudo a personas. Yo soy buena persona. Resulta que la bondad de Dios nace en nosotros como resultado de entender primero que el más bondadoso de toda la historia es Dios. Dice la palabra del Señor en Salmo 145: el Señor es bueno con todos. ¿Sí o qué? Bueno con todos. Dice: desborda de compasión por toda su creación. Entonces el Señor es bueno con todos. Y su misericordia no es solamente para los que lo hemos aceptado, sino para todo el mundo. Por eso hay una cita que dice que el sol sale para buenos y malos. Donde Dios no fuera bueno y no tuviera misericordia con todos, diría: usted va y sí, que le salga el sol. Usted no va y sí, que nunca le salga el sol. Pero sea creyente o no sea creyente, el sol va a salir para buenos y para malos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque su misericordia se desborda con toda la creación. Y miren lo que dice el Salmo 19:68, dice: tú eres bueno y haces únicamente el bien. Entonces la característica de Dios es que nunca Dios tiene planes malos para la gente. Y entonces, ¿por qué hay temblores? Es que Dios nunca en su mente está a hacerle mal a la humanidad. Él siempre hace bien. Y lo que para nosotros en nuestra cosmovisión humana es malo, para Dios no es malo. Por ejemplo, para ti
la prueba en la que Dios te puso es que Dios está siendo muy cruel contigo y Dios no está mirando la prueba como tú la estás mirando. Para Dios la prueba es algo muy bueno. Entonces Dios siempre hace el bien a todos, esa es su naturaleza. Ahora, no somos buenas personas porque no le hagamos mal a nadie, no somos buenas personas porque ayudemos a unos cuantos, somos buenas personas porque hemos entendido que la bondad de Dios ha sido derramada en nuestra vida. Y mi esposo tocaba una palabra ahorita y era la de Mefiboset. 3 veces aparece la palabra bondad en esa historia y David lo primero que dice es: voy a hacerle bondad a este hombre por amor a mi amigo Jonatán. Ustedes sabían quién era Jonatán, el mejor amigo de David. Él se muere y muchos años después él dice: por amor a mi amigo le voy a hacer bondad a su hijo, voy a ser bueno con él. Así que lo primero que quiero que aprendas de la bondad es que la bondad es producto del amor. Tú eres bueno con la gente porque los amas. ¿O alguno de los esposos aquí alguna vez se ha levantado con ganas de hacerle daño a su esposa? Espero que no. Espero que eso nunca les cruce. Pero uno con la persona que amamos siempre quiere hacer lo bueno. ¿Por qué? Por amor. Entonces la bondad va ligada al primer fruto, que era el amor. Soy bueno y te muestro bondad porque te amo. Pero lo segundo que David decía es: quiero mostrarle a Mefiboset la bondad de Dios. Y esto es muy hermoso, porque lo que quería David es que Mefiboset entendiera que Dios siempre había estado cuidando de él. Y cuando tú y yo somos bondadosos con otras personas, lo que les mostramos a otras personas es que Dios ha estado con ellos. Cuando tú has decidido ser bueno con alguien, a ver aquí, ¿alguna vez has decidido ser bueno con alguien? Bendecir a alguien. Cierto que al final no terminan pensando no solamente bien de ti, sino que terminan pensando: Dios es bueno. Dios es bueno, se dan cuenta de que Dios ha estado con ellos. Y lo tercero es que la bondad alcanza tus generaciones. David dice: te voy a hacer bondad porque lo prometí a tu padre. Y si hay una herencia que tú debes dejar a tus hijos es: déjales bondad, que ellos aprendan a ser buenos con otros. Pero la bondad nace de un corazón que ha entendido la bondad de Dios en su vida. Me encantó esta historia y quiero que le prestes mucha atención. Una mujer esperaba una noche en el aeropuerto a que llegara su hora de embarcar. Entró en la tienda del aeropuerto y escogió un libro y compró una bolsa de galletas y buscó dónde sentarse. Estaba absorta en el libro cuando vio que el hombre que tenía al lado, con todo descaro, sacaba una galleta de la bolsa que estaba entre los dos. Y ella simuló no percatarse para evitar una escena. Ella leía, comía las galletas y miraba el reloj, mientras el ladrón también metía las manos ahí en la galleta, ¿cierto? Dice la palabra, dice la historia, dice: a medida que pasaban los minutos ella se irritaba más por dentro, pensando: si yo no fuera tan educada, le pondría un ojo morado en este instante. Por cada galleta que ella sacaba, él sacaba otra. Cuando solo quedó una, se preguntó: vamos a ver ahora qué va a hacer. Con una sonrisa en la cara y una risa nerviosa, el ladrón sacó la última galleta y la partió a la mitad. Ay, tan querido, ¿no? Muy bueno. Y la partió a la mitad. Le ofreció a ella una parte mientras él se comía la otra. Ella se la arrebató mientras pensaba: ay, qué descarado este tipo y qué grosero. No ha mostrado ni un solo agradecimiento por todas las galletas que yo le acabé de dar. La mujer nunca había sentido tanta rabia y suspiró aliviada cuando llamaron para embarcar. Entonces ella recogió sus cosas y se fue a la puerta, negándose a volver la mirada al ingrato ladrón de galletas. Subió al avión y se hundió en su asiento y buscó el libro que casi había terminado, y al revisar su equipaje ahogó con un grito asombroso: ¡oh! Allí ante sus ojos estaba su bolsa de galletas. Sí, estas son las mías.
gimió con desesperación. Entonces las otras eran suyas y él trataba de compartirlas. Demasiado tarde para disculparse, comprendió con dolor que ella había sido la grosera, la ingrata y la poco bondadosa. ¿Cuántas veces has ignorado la bondad que otros han tenido contigo? Porque esto no solamente se trata de tú ser bondadoso. ¿Cuántas veces te has resistido a la bondad que otros han tenido contigo? Porque no te parece, porque no es la forma, porque esperabas más. Dice la Biblia, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. No solamente en la bondad se trata de ser buenos con quienes son buenos conmigo. Yo quiero que traigas en esta mañana a tu mente con quién te costaría ser bondadoso. Piensa en esta mañana. Porque si yo te digo, sé bondadoso con tus hijos, probablemente lo hagas muy naturalmente. Yo esta mañana hice este ejercicio y ya tengo 3 personas con las que yo digo, me costaría demasiado. Como que si yo sé que en este momento tienen un problema y yo lo pudiera solucionar, diría, no sé. Piensa en esas personas o en esa persona con la que te costaría hoy ser bondadoso. Porque ser bueno con los que son buenos conmigo es muy fácil. Pero ser bondadosos con quienes no han sido bondadosos contigo, es ahí donde se comienza a desarrollar la obra del fruto de la bondad en nosotros. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Que si ese con el que te cuesta ser bondadoso tiene hambre, le des de comer. ¿Qué? Y que si tiene sed, le des de beber. ¿Qué? Eso no está en nuestra mente humana. Pero eso es un fruto del Espíritu. Porque Dios hoy te está llamando a ser bondadoso con aquel que no merece tu bondad. Pregunta, ¿tú merecías la bondad de Dios? Creo que no. Y Él decidió tener bondad contigo. Haz tú lo mismo con otros. El próximo fruto es la fe. Esa fe no es una fe para esperar milagros, ¿cierto? Esta fe del que habla el fruto del Espíritu Santo es una fe que tiene que ver con fidelidad. Fidelidad a Dios y a su palabra. Entonces, cuando el Espíritu Santo está desarrollando la fe, no es que te está dando la capacidad para creer que cosas grandes van a pasar. Esa es la fe don. La fe don es la fe que tú tienes para decir, Dios puede hacer este milagro, Dios puede abrir esa puerta. Pero la fe fruto es una fe que desarrolla el espíritu de fidelidad a Dios y a su palabra. ¿A qué te quiero llevar en esta mañana? Que la fe que desarrolla el Espíritu Santo en tu vida es una fe que te va a ayudar a permanecer en Dios, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Mucha gente hoy en día es fiel a Dios solo hasta que. Entonces, si Dios me responde, soy fiel a Él. Si Dios hace ese milagro, soy fiel a Él. Si Dios me saca de la tribulación, soy fiel a Él. Si Dios siempre es bueno conmigo y me da lo que pido, soy fiel a Él. Pero Dios siempre no te va a dar lo que te pide y no te va a responder como tú esperas. Y entonces vas a dejar de ser fiel a Dios. Job capítulo 2 versículo 9 dice que la esposa de un amigo de nosotros llamado Job, en medio de su más dura prueba, le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esta mujer, su esposa, le dice: ¿todavía vas a seguir siendo fiel a Dios? Maldícelo y ya muérase de una vez. Dígale que está a su lado, qué belleza. Y él le dijo esto: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Te encanta recibir lo bueno de Dios, ¿y por qué no lo no tan bueno? Te encanta recibir los milagros de Dios, ¿y por qué no abrazas con una buena actitud la prueba por la que estás pasando?
¿Qué está viendo Dios en medio de la prueba? ¿Qué tan fiel eres? ¿Y cuántos quieren ser fieles a Dios hasta el final? Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Ay, Dios no me ha respondido, me voy a alejar de Él. No, tú no eres fiel a Dios por lo que Él te da. Había un hombre en Hechos capítulo 7 llamado Esteban. Dice, varón lleno del Espíritu Santo, que por predicar la palabra fue arrastrado hacia una plaza para ser apedreado. Literal, por predicar la palabra. Y cuando él estaba siendo apedreado, dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, he aquí, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos los enemigos dando voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Verso siguiente. Comenzaron y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué estaría diciendo usted? No es Esteban, eres tú. Tú eres quien está siendo apedreado. Tú eres quien está siendo castigado por predicar el nombre de Dios. Tú levantarías tu mirada al cielo y ¿qué dirías? Esteban dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, perdónalos porque no saben lo que hacen, y se murió. No hubo un rayo y los destruyó a todos y Esteban, ¡woohoo! Estoy bien. No, murió. Pero murió siendo un hombre fiel. Te pregunto en esta mañana, ¿qué tan dispuesto estás tú a ser fiel a Dios? Cueste lo que cueste y pase lo que pase. Ese es el fruto que el Espíritu desarrolla en nosotros. El siguiente es la mansedumbre, ser manso. ¿A cuántos les gusta ser mansos aquí? Entonces, como diría una amiga mía que me está viendo en este momento, pastora mansa pero no mensa. Porque nosotros asimilamos la mansedumbre como ser mensos. Entonces el manso es el que se deja hacer de todo y no dice nada. Entonces el manso es, como dirían aquí en Medellín, el que se deja que trapeen con él el piso porque es manso. Pues resulta que no. La mansedumbre en la palabra no significa eso que usted y yo cada vez pensamos cuando pensamos en alguien manso. ¿Cierto? Cuando tú buscas el original de la palabra mansedumbre en el griego, en Gálatas, significa fuerza que se ejerce con delicadeza. Eso es algo muy teso. Fuerza con delicadeza es la combinación de ser fuerte y al mismo tiempo delicado. ¿A usted le cabe eso en la cabeza? No, porque nosotros decimos o somos fuertes o somos mensos. Pero fuerte y delicado eso no combina, pero es que eso es mansedumbre. ¿Cómo yo me puedo levantar firme de la manera más educada? ¿Cómo yo puedo decirle a alguien no con fuerza, pero siendo delicado? Y nos cuesta mucho, porque a nosotros nos enseñaron que una persona fuerte es aquella que dice lo que piensa sin importar a quién le guste, a quién no le guste, deja a todo el mundo por el piso y es que yo soy muy fuerte. Sí, eres muy fuerte, pero no eres manso. Porque el manso sabe tener la fuerza necesaria con la delicadeza necesaria. Y muchas veces nosotros hemos ejercido fuerza sin delicadeza. Decimos la verdad, pero sin delicadeza. Y terminamos dañando. Preguntan esta mañana, ¿cuánta gente has dañado porque estás usando tu fuerza, pero no estás desarrollando la mansedumbre en tu vida? Cuando la Biblia habla de mansedumbre, habla de un ejemplo, de un animal domesticado. Mire al que está a su lado, dígale, déjese domesticar por el Espíritu Santo. ¿Qué es un animal domesticado? Un animal domesticado no ha perdido su fuerza, no ha perdido sus impulsos, simplemente un animal domesticado reacciona siempre a lo que su amo le dice. Y no ha dejado de ser fuerte, pero él somete su fuerza a su amo. Y la mansedumbre, una de las evidencias más grandes de mansedumbre en nuestra vida es la sujeción.
No dejas de ser fuerte, pero estás sometido a tu amo. Necesitamos desarrollar mansedumbre en nuestra vida. Jesús dijo en Mateo 11:29, sean mansos y humildes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Cuántos conocen a Jesús manso en la Biblia? Era un hombre que decía lo que tenía que decir, pero nunca perdió la delicadeza. Firmeza con delicadeza, fuerza con delicadeza. ¿Cómo vas a empezar a decir eso que es fuerte, pero con mansedumbre? Mire, cuando tú usas la fuerza y la delicadeza, vas a transformar vidas. Cuando solamente usas fuerza, vas a recibir una reacción contraria en la otra persona. Dice, me gusta esto que dice 1 de Pedro 3:5, dice, si no, santificad al Señor en vuestros corazones y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Este texto me encanta. Cuando alguien esté cuestionando lo que usted hace, ahí dice, déjenla que se lo monten, ¿sí? No. Si usted algún día se tiene que defender, defiéndase, pero con mansedumbre y reverencia. Hable con fuerza y con delicadeza. Ahí no está diciendo, dejen que trapeen el piso con usted. No, hable con fuerza y con delicadeza, con mansedumbre. Si alguien te pide defensa de lo que tú estás creyendo, con mansedumbre. Dice, hermanos, Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. Eso es muy lindo. Yo vi a ese hermano pecando y yo sí le dije, paila número 8, hermano, usted tan pecador, qué cosa tan horrible usted. No, es que el Señor, ¿por qué lo eligió? No, si usted ve a alguien haciendo algo malo, dice, corríjalo con espíritu de mansedumbre, dígale la verdad con dulzura. A mí como mamá me falta mucho la mansedumbre, porque yo digo muchas verdades, pero muchas veces sin delicadeza. ¿Y saben qué produce la fuerza sin delicadeza? Rebeldía. La fuerza sin delicadeza produce rebeldía. Entonces muchos de nosotros fuimos rebeldes porque nos decían todas las patadas y la mamá no nos estaba diciendo mentiras, nos estaba diciendo la verdad. Pero es esa combinación entre fuerza y mansedumbre. Y por último, y nos vamos, y está de última porque es la que ustedes más tienen, dominio propio. Entonces en esa no tengo que ahondar mucho porque ustedes, díganle que está a su lado, a usted le sobra dominio propio, mejor dicho. ¿Qué es el dominio propio? Dominio propio es la habilidad para evitar los excesos y permanecer dentro de límites razonables. Evitar excesos y tener límites razonables. En otras palabras, el dominio propio es la capacidad de controlar nuestros pensamientos, emociones y acciones para complacer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dominio propio es tener un equilibrio en mi mente, en mi boca, en mis acciones, de tal manera que lo que yo haga agrade a Dios. Dominio propio es autocontrol, pero no un autocontrol que viene de ti, es un autocontrol que desarrolla el Espíritu Santo. Eva no tuvo dominio propio y se comió ese fruto. Usted no tiene dominio propio con el chicharrón, que se lo prohibieron, ahí come chicharrón cada 8 días. Porque creemos que el dominio propio es solo para no pecar, o que el dominio propio es solo que no se me salga el genio mío. No, dominio propio es para esas cosas. Dominio propio es para no darle rienda suelta a tus pensamientos. Dominio propio es para no darle rienda suelta a sus palabras. Si usted habla y habla y habla y usted, ay, ¿yo qué dije? Dios mío bendito. No se controló, no tuvo dominio con lo que iba a decir. Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque no tuvo dominio propio. Se dejó cegar de la rabia. Moisés mató a un egipcio porque no tuvo dominio propio. Y usted ya se está sintiendo bien ahí. Usted, pues yo sí, gracias a Dios no he matado a nadie. ¿Qué dominio propio el mío? Sí, ¿cuántas veces no has dominado tu lengua y terminaste matando a medio mundo? ¿Cuántos hermanos de lengua suya han muerto?
Para eso necesitamos dominio propio, para hablar lo correcto. Dice la Biblia, anote estos para usted que tiene tanto dominio propio, esos deberían ser sus 2 versículos favoritos. Miren, dice lo siguiente, Proverbios 16:32, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿En serio? Más vale tener dominio propio que conquistar una ciudad, sí. O sea que hay algo mejor que ser rico y es tener dominio propio. Proverbios 25:28 dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Diga el que está a su lado. ¿Qué es una ciudad con las murallas destruidas? Desprotegida totalmente. Cualquiera puede entrar a esa ciudad, invadirla y destruirla. Así es una persona que no tiene dominio propio. El dominio propio tiene que aprender a decir no, pero también tiene que aprender a decir sí. No a las cosas que son incorrectas delante de Dios y sí a las cosas correctas. Sí a orar, sí a leer la Biblia, sí a venir a la iglesia, sí a amar a todos, sí a ser amable. No al pecado, no al chisme, no a la pereza. Dominio propio. Tu carne no te controla. ¿Usted sabe cuántos se quedaron hoy en la casa porque los controló el sueño? Dígale que usted sí tiene mucho dominio propio, mejor dicho. No, usted está pasado de dominio propio. ¿Cuántas cosas hemos perdido por falta de dominio propio? El Espíritu Santo quiere desarrollar eso en nuestra vida. Ponte sobre tus pies. 9 bobaditas, dígale que está a su lado. 9 bobaditas que te harán un creyente espectacular. No son muchas cosas, son 9. ¿Cuántos quieren que ese fruto del Espíritu se evidencie en su vida? Levánteme su mano. Cierra tus ojos y le vas a decir, Espíritu Santo, yo te quiero dejar obrar en mi vida. 9 cosas. Algunas, Espíritu Santo, me parecieron que las he logrado. Otras me entraron en reversa. Otras quisiera que ni siquiera estuvieran ahí. Pero Espíritu Santo, pierdo más con resistirme que con dejarte obrar en mi vida. Así que con tus propias palabras le vas a decir, Espíritu Santo, obra en mi vida. Desarrolla ese fruto en mi vida, Espíritu Santo. En mis fuerzas es imposible. En mis fuerzas es imposible amar. En mis fuerzas es imposible tener gozo. En mis fuerzas es imposible la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. En mis fuerzas eso es imposible. Pero yo te doy gracias porque eso no depende de mí. Eso tú lo desarrollas en mi vida. Pero en esta mañana yo quiero decirte que no quiero oponerme a lo que tú quieres hacer en mi vida. Desarrolla paciencia en mí. Gracias porque esas circunstancias que yo quisiera eliminar en mi vida son las circunstancias que tú estás usando para hacerme crecer en paciencia. Y yo quiero aprender a esperar en tiempo, pero también quiero aprender a esperar en actitud. Ayúdame a ser amable, no con algunos, sino con todos. Ayúdame a mostrar gentileza, amabilidad. Ayúdame, Señor, a ser tu reflejo de amabilidad a otros. Ayúdame sobre todo con aquellos con los que me cuesta ser amable. Y ayúdame a perseverar en amabilidad cuando de otros no recibo lo mismo que estoy dando. Pero ayúdame a ser una persona amable. Ayúdame también a ser bondadoso, a ser bueno, no solamente con los que es fácil ser bueno. Ayúdame a ser bueno con los que me cuesta ser bueno. Ayúdame a ser bueno con aquellas personas que ahorita se me vinieron a mi mente, que donde tengan hambre y les tenga que dar de comer me costaría demasiado. Pero desarrolla esa bondad en mi corazón, porque si tú has sido bueno conmigo sin merecerlo, ayúdame a ser bondadoso con otros cuando no se lo merezcan. Ayúdame también a ser fiel, a no serte fiel mientras hagas lo que quiero,
sino ayúdame a ser fiel, cueste lo que cueste y pase lo que pase, que yo pueda seguir siendo fiel a ti, cuando me des y cuando no me des, cuando vea tu respuesta y cuando no la vea también. Ayúdame a ser fiel hasta el final de mis días. Dile: Señor, yo quiero serte fiel hasta el fin de mis días. Ayúdame a desarrollar mansedumbre en mi vida. Perdóname las veces que he creído que ser fuerte es una virtud, cuando hoy me doy cuenta que ser fuerte no es una virtud, es más bien una debilidad, cuando no va con delicadeza. Yo quiero ser manso, y manso no tiene que ver con debilidad, manso tiene que ver con poder decir las cosas, pero llenas y cargadas de delicadeza. Tú dices: aprendan de mí que soy manso y humilde. Y si tú fuiste manso y humilde, yo también lo quiero ser. Ayúdame a desarrollar mansedumbre en mi vida. Perdóname por creer que es dejarme pisotear, porque no es así. Pero ayúdame cada vez que tenga que dar mi punto a hacerlo con mansedumbre, a defender mi causa con mansedumbre, a defender la verdad con mansedumbre. Y cuando vea que otro está fallando, ayúdame a restaurarle con mansedumbre. Ayúdame a corregir a mis hijos con mansedumbre, con fuerza y con delicadeza. Y desarrolla en mí, Señor, dominio propio. Señor, me dejo llevar y en esta mañana lo reconozco. Pero ayúdame a tener ese autocontrol para decirle sí a lo que tengo que decir sí y a decirle no a lo que tengo que decir no. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Desarrolla tu fruto en mi vida. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque entraremos a unos meses en donde no seremos los mismos. No porque seamos muy tesos, sino porque estamos dejando que el Espíritu obre dentro de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Una excelente semana.